Harry William, un veterano de 75 años, estaba sentado tranquilamente en una pequeña mesa en la esquina de un café concurrido. Vestía con sencillez, una chaqueta gastada, pero limpia. Sus manos descansaban sobre la taza de café que había pedido para pasar el tiempo. El ambiente a su alrededor era vibrante, lleno de risas y conversaciones de clientes inmersos en su rutina diaria. De vez en cuando, Harry miraba hacia la puerta, esperando pacientemente a su hijo, quien se había retrasado. No podía imaginar que aquel día traería desafíos y humillaciones inesperadas. La puerta del café se abrió y dos policías entraron, el oficial George y el oficial Gilbert. Sus botas brillaban bajo las luces del lugar mientras caminaban con pasos firmes. Buscaban una mesa libre, pero pronto sus ojos se posaron en Harry, sentado solo en la esquina. George se inclinó discretamente hacia Gilbert y le susurró algo en voz baja, esbozando una sonrisa irónica. Ambos rieron, como si la presencia de Harry les resultara de algún modo graciosa. El café estaba ubicado en una zona frecuentada principalmente por personas de clase alta, y figuras como Harry rara vez aparecían por allí, menos aún un anciano con ropa sencilla. Esa diferencia llamó la atención de los policías, quienes decidieron investigar el motivo de su presencia. Sin siquiera saludarlo, George se acercó a Harry, dirigiéndose a él con palabras bruscas y exigiéndole explicaciones. Harry levantó la mirada de su taza de café y respondió con calma, afirmando que estaba esperando a alguien. Su voz era firme, sin rastro de incomodidad, a pesar de las miradas críticas de los policías. Gilbert, con un tono sarcástico, interrumpió. «Es raro ver a un viejito pobre intentando mezclarse con los ricos de aquí». Una risa burlona siguió al comentario. Para él, aquello era una broma. Pero Harry permaneció impasible, reafirmando tranquilamente que solo estaba esperando a su hijo. Su serenidad, sin embargo, parecía incomodar aún más a los policías. George, visiblemente irritado por la compostura de Harry, lo miraba como si buscara una excusa para prolongar el enfrentamiento. La tensión flotaba en el aire y el veterano permanecía sentado, con la misma dignidad que la vida le había enseñado a portar. Lo que los policías ignoraban era que estaban frente a alguien cuya fortaleza iba mucho más allá de las apariencias o los prejuicios. George dio un paso al frente, acercándose aún más a Harry, y le exigió de manera autoritaria que presentara su identificación. No era una solicitud, sino una orden cargada de desconfianza y prepotencia. Harry, manteniendo la calma, metió la mano en el bolsillo y sacó su tarjeta de identificación de veterano, entregándosela al policía. Ese documento era mucho más que un simple pedazo de papel. Representaba años de servicio y sacrificios hechos en nombre del país. George tomó el documento con una sonrisa de desprecio y, girándolo de un lado a otro, declaró en voz alta que probablemente era falso. Con un gesto indiferente, devolvió la tarjeta a Harry, ignorando por completo el valor que ésta tenía. Gilbert, que observaba la escena, soltó una carcajada y respaldó el comentario de su compañero. Es difícil creer que alguien como él haya sido un veterano. En su época, gente así debía lavar platos o hacer trabajos pesados, no luchar por el país. Las palabras de Gilbert eran más que irrespetuosas. Eran un intento cruel de menospreciar a Harry, reduciendo su historia a un estereotipo ofensivo. A pesar de esto, Harry permaneció firme, sin reaccionar a las provocaciones. Su dignidad, construida a lo largo de una vida llena de desafíos, seguía intacta. George volvió a reír, asintiendo con la cabeza mientras miraba a Harry con desdén. Poco a poco, los demás clientes comenzaron a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Algunos miraban de reojo, curiosos o incómodos, mientras que otros mostraban preocupación en silencio. La animada conversación en el café cesó, y el ambiente, antes cálido, se llenó de una tensión palpable. Sin embargo, nadie se levantó para intervenir o cuestionar la actitud de los policías.
Harry, por su parte, no se inmutó. A pesar de la humillación pública, mantuvo su postura tranquila y digna. Había enfrentado situaciones mucho peores en su vida y no permitiría que dos jóvenes, armados únicamente con arrogancia y prejuicio, quebraran su espíritu o minimizaran su historia. Aquel era un hombre que había enfrentado guerras externas e internas, y su fortaleza era mucho mayor de lo que cualquier provocación podía alcanzar. Los policías no parecían dispuestos a poner fin al enfrentamiento. George dio otro paso adelante y, con un tono amenazante, declaró que si Harry no abandonaba el café de inmediato, sería sacado a la fuerza. Las expresiones en los rostros de los oficiales dejaban claro que estaban preparados para cumplir su amenaza. Una vez más, Harry intentó explicar con calma que estaba allí únicamente esperando a su hijo, pero George lo interrumpió bruscamente, sin darle oportunidad de terminar. El ambiente estaba sumido en un silencio casi absoluto, con todas las miradas centradas en la escena. George no quería escuchar explicaciones. Para él, Harry no era más que un intruso, alguien que, en su visión prejuiciosa, no pertenecía a ese lugar. La tensión había alcanzado su punto máximo. Los dos policías permanecían de pie frente a Harry, esperando que se marchara en silencio o les diera una excusa para expulsarlo por la fuerza. Harry, sin embargo, no cedió. Sentado, con las manos firmemente apoyadas sobre la mesa, miró a los policías con una expresión tranquila, sin rastro alguno de miedo. Alrededor, los clientes observaban en silencio, divididos entre la curiosidad y la inquietud. Harry sabía perfectamente lo que estaba sucediendo. Esa humillación no tenía nada que ver con algo que él hubiera hecho, sino con su apariencia simple y humilde. También sabía que una reacción impulsiva sería todo lo que los policías necesitaban para justificar sus acciones. Por eso, decidió esperar, confiando en que la llegada de su hijo pondría fin al incidente. Con cada segundo que pasaba, la irritación de los policías aumentaba. Estaban acostumbrados a la obediencia inmediata, y la dignidad tranquila de Harry los desconcertaba. George, cada vez más impaciente, se inclinó sobre él nuevamente, acercándose de manera intimidante. Con un tono aún más amenazante, le dijo que esa era su última oportunidad de marcharse por su cuenta. La tensión en el café era insoportable. Las miradas de los espectadores oscilaban entre la indignación y el temor, pero nadie se atrevió a intervenir. Harry, por otro lado, mantuvo su serenidad. Con calma, llevó la taza a los labios y dio un sorbo de café antes de hablar finalmente. Sus palabras fueron simples y directas. No estoy causando problemas, solo soy un hombre que espera a su hijo. Tengo tanto derecho de estar aquí como cualquier otro cliente. La respuesta, tan calmada como firme, tomó a George por sorpresa. Por un breve momento, el policía pareció vacilar, sin saber cómo reaccionar ante la serenidad inquebrantable de Harry. Aún así, los oficiales permanecieron a su alrededor, visiblemente molestos, mientras el ambiente continuaba dominado por un silencio pesado e inquietante. Harry sabía que la situación estaba saliéndose de control, pero no podía retroceder. Su vida había estado marcada por desafíos, prejuicios y agresiones, y ya había enfrentado situaciones similares antes. Sin embargo, esta vez algo parecía diferente. Creía firmemente que sus años de servicio al país deberían garantizarle algo de respeto. Pero para esos jóvenes policías, su historia parecía no tener ningún valor. Aunque rodeado de miradas de desprecio, Harry continuó sentado, inquebrantable. Sabía que cualquier reacción podría ser usada en su contra, pero también sabía que no tenía razones para disculparse ni avergonzarse. La dignidad que llevaba consigo era el reflejo de una vida de lucha y resiliencia, y no la cedería fácilmente. Mientras los policías esperaban el más mínimo signo de resistencia para actuar, Harry permanecía firme, un testimonio viviente de la fuerza que trasciende las apariencias. El ambiente de la cafetería parecía congelado en el tiempo,
mientras todos observaban en suspenso el próximo movimiento. De repente, George hizo un gesto brusco y empujó la silla al lado de Harry, haciéndola caer con un estruendo que resonó en todo el lugar. El ruido sobresaltó a los clientes y las miradas se dirigieron de inmediato hacia la escena. Harry, aunque anciano, mantuvo la calma que había mostrado desde el principio, incluso cuando se vio obligado a levantarse. Sin previo aviso, George se acercó aún más y comenzó a registrarlo de manera agresiva. Mientras lo hacía, murmuró algo sobre asegurarse de que el viejo no escondiera nada, pero el tono de su voz dejaba claro que el único objetivo era humillarlo. No esperaba encontrar nada. Su intención era simplemente exhibir su autoridad de forma cruel. Harry levantó ligeramente las manos, no como un acto de rendición, sino como un gesto de precaución. Sabía que frente a oficiales armados y claramente dispuestos a abusar de su autoridad, el autocontrol era su única arma para evitar que la situación empeorara aún más. Aunque estaba acostumbrado a enfrentar desafíos, sentía una furia creciente dentro de sí. Era una ira silenciosa, no por miedo ni vergüenza, sino por la indignidad de ser tratado de esa manera en su propia tierra. No era un hombre común. Era un veterano que había dedicado su vida al servicio de su país. Harry había enfrentado batallas reales, conocía de cerca el sacrificio y la pérdida, cosas que esos jóvenes policías apenas podrían imaginar. Y allí estaba, siendo tratado como un criminal, como si todo su pasado y sus logros no tuvieran ningún valor. El oficial Gilbert, en un acto de desprecio, tomó el sombrero de Harry que estaba sobre la mesa. Era un sombrero sencillo, marcado por el paso del tiempo, pero que para él tenía un significado profundo. Era un recordatorio silencioso de todo lo que había enfrentado y logrado. Al ver a Gilbert manosear ese objeto, algo dentro de Harry se quebró por un instante. Sin embargo, permaneció en silencio, decidido a no darles el placer de verlo perder la compostura. Los clientes de la cafetería estaban atónitos. Algunos se atragantaron, otros se levantaron, conmocionados por lo que estaban presenciando. Pero nadie intervino. George y Gilbert eran conocidos en la región como policías autoritarios, vándalos disfrazados de uniforme. La intimidación que emanaban era suficiente para mantener a todos en sus lugares, incluso frente a una injusticia tan evidente. Sin ninguna resistencia por parte de Harry, George lo agarró del brazo con fuerza, torciéndoselo hacia atrás. El dolor hizo que el veterano se estremeciera, pero no emitió un solo grito. Ambos policías se rieron, burlándose de su dolor y haciendo comentarios sarcásticos sobre que no era tan fuerte como aparentaba. Harry apretó los dientes, resistiendo el impulso de reaccionar. Había soportado dolores mucho peores, tanto físicos como emocionales. Sin embargo, lo que más le dolió en ese momento fue el profundo desprecio. Después de todo lo que había sacrificado, encontrarse frente a jóvenes que no solo ignoraban su historia, sino que también la deshonraban, era una herida para la que ni siquiera sus experiencias de guerra lo habían preparado. Fue entonces cuando, con voz firme y mirada inquebrantable, finalmente habló. Han llegado demasiado lejos. Su declaración, aunque tranquila, cargaba el peso de toda una vida. Era más que una respuesta, era un llamado a la dignidad, una línea que, incluso bajo la humillación, no permitiría que cruzaran. La voz de Harry resonó firme, llena de una fuerza que desmentía su avanzada edad. Levantó la mirada y enfrentó a los policías con una determinación que volvió a sumir al ambiente en un silencio absoluto. No tienen idea de los horrores que he enfrentado, dijo, con una voz pesada por la autoridad de alguien que ya había superado desafíos que esos jóvenes ni siquiera podían imaginar. Harry no estaba desafiando a los policías, sino apelando a su humanidad, intentando que entendieran que merecía respeto, no humillación. Sin embargo, su súplica fue malinterpretada. «¿Cómo te atreves?»,
disparó George, con el rostro enrojecido de ira. ¿Crees que puedes decirnos cómo actuar? Te vamos a enseñar quién manda aquí. Hoy pasarás la noche en una celda por desacato y resistencia. Vamos a ver quién se preocupará por un viejo inútil como tú. Sin perder tiempo, George sacó las esposas de su cinturón y las colocó en las muñecas de Harry, apretándolas con una fuerza innecesaria. Harry no opuso resistencia, pero la expresión de dolor e indignación en su rostro era evidente. Mientras tanto, Gilbert, con una sonrisa cruel, tomó el bastón de Harry, un objeto viejo y desgastado que lo había acompañado durante muchos años. Lo examinó con desprecio antes de, sin previo aviso, partirlo por la mitad sobre su rodilla. Los pedazos cayeron al suelo y Gilbert se burló. «No vas a necesitar esto. Pronto estarás en una celda». Los dos policías comenzaron a arrastrar a Harry hacia la puerta de la cafetería. Caminaba con dificultad sin su bastón, pero, aún así, mantenía su dignidad. Antes de ser sacado, levantó la cabeza una última vez y habló. «Pueden arrestarme, humillarme, pero jamás podrán borrar lo que hice por este país. Mientras lleven ese uniforme, recuerden que fue ganado con la sangre y el sudor de personas como yo. Y eso, señores, es algo que jamás podrán robarme». Sus palabras resonaron en el salón, silenciando hasta los murmullos más distantes. Por un momento, todos quedaron inmóviles, asimilando la profundidad de lo que acababa de decir. Harry inclinó ligeramente la cabeza y señaló con el mentón una pequeña tarjeta que permanecía sobre la mesa, ignorada en medio del tumulto. Curioso e irritado por el comportamiento de Harry, George tomó la tarjeta, seguro de que sería algo insignificante. Sin embargo, al examinar las letras grabadas en el papel, sintió que la sangre se le helaba. En letras destacadas se leía: «Comisario William». Por un momento George quedó completamente inmóvil, con la realización golpeándolo como un impacto brutal. El hombre al que él y Gilbert habían humillado, maltratado y abusado no era solo un veterano anciano, era el padre de su jefe directo, el comisario de policía. El silencio se volvió insoportable. George y Gilbert se miraron con pánico, conscientes de que sus acciones no solo habían cruzado todos los límites, sino que también traerían consecuencias que jamás podrían revertir. La arrogancia y el aire de superioridad desaparecieron instantáneamente del rostro de George. Palideció y sus ojos se abrieron con sorpresa al comprender la gravedad de sus acciones. No se trataba solo del impacto de haber maltratado al padre de una figura tan importante como el comisario de policía. También era el peso moral de su comportamiento hacia alguien que merecía respeto incondicional, independientemente de los lazos familiares. Gilbert, aún manteniendo una sonrisa confiada y burlona, comentó: «¿Qué pasa, George? Pareces haber visto un fantasma». George no respondió de inmediato. Temblando, simplemente le entregó la tarjeta a Gilbert. Cuando éste la leyó, la sonrisa burlona desapareció de su rostro. En cuestión de segundos, su expresión cambió drásticamente, dando paso a una mirada de asombro y aprensión. El silencio que siguió fue casi ensordecedor, mientras ambos policías intentaban procesar la magnitud de su error. No era solo un error común, sino una falta grave, el tipo de conducta que podría poner fin a la carrera de cualquier oficial. George, consciente de ello, soltó de inmediato el brazo de Harry y comenzó a murmurar disculpas con una voz temblorosa, desprovista de la arrogancia de momentos atrás. «Yo lo siento mucho, señor. No sabíamos quién era usted», balbuceaba tratando de justificar lo injustificable, como si la identidad de Harry pudiera, de algún modo, borrar el abuso que había sufrido. Pero Harry permaneció en silencio, erguido, con la dignidad de alguien que había enfrentado batallas mucho más grandes. No necesitaba decir nada. Su mirada firme hablaba más que 1000 palabras. Gilbert, quien minutos antes desbordaba confianza y desprecio, ahora estaba paralizado.
La sonrisa arrogante había desaparecido, reemplazada por una expresión de vergüenza e incomodidad. La realidad de sus acciones comenzaba a pesar como una carga abrumadora. Los demás clientes, antes demasiado asustados para intervenir, ahora observaban el desenlace con una mezcla de alivio y expectativa. Los susurros comenzaron a llenar la cafetería y algunas miradas de desprecio se dirigieron hacia los policías. La atmósfera había cambiado por completo. El miedo había sido reemplazado por una sensación de justicia que parecía inminente. Harry no necesitó levantar la voz ni exigir venganza. Su calma y dignidad ya habían expuesto la verdadera naturaleza de George y Gilbert. El silencio en el café era un juicio en sí mismo. Todos sabían que esos dos oficiales no solo enfrentarían la ira de su jefe, sino también el peso de sus propias conciencias, si es que aún las tenían. Harry permaneció calmado, inmóvil, como una roca en medio de la tormenta. Sabía que ese sería un día inolvidable para George y Gilbert, no por la humillación pública, sino por el peso de sus acciones que cargarían para siempre. La puerta de la cafetería se abrió y el sonido atrajo la atención de todos. El comisario Robert William entró, su presencia dominando el ambiente de inmediato. Alto y de porte imponente, su expresión seria hizo que el silencio cayera sobre el lugar mientras todas las miradas se volvían hacia él. Robert evaluó la escena rápidamente, captando cada detalle. Su padre sentado a la mesa con la ropa manchada y arrugada, el bastón partido en el suelo y finalmente las esposas que todavía apretaban las muñecas del anciano. Un cúmulo de choque, indignación y dolor se reflejó en su rostro mientras caminaba con pasos firmes hacia la mesa. Al detenerse frente a su padre, sus ojos se suavizaron brevemente. Ver a Harry en esa condición, un hombre al que siempre había admirado por su fortaleza y resiliencia, le partió el corazón. Sin apartar la mirada, Robert finalmente habló, con una voz grave que rompió el silencio. ¿Alguien me va a explicar qué está pasando aquí? Los dos policías permanecieron inmóviles, sudando bajo el peso de la autoridad del comisario y las miradas acusadoras de toda la cafetería. La tensión en el aire era casi palpable. Robert se volvió hacia George y Gilbert, su postura rígida transmitiendo una mezcla de control y decepción. No necesitó alzar la voz, pero su pregunta, directa e incisiva, fue como una daga. ¿Qué creen exactamente que estaban haciendo? George y Gilbert, quienes minutos antes irradiaban arrogancia, ahora balbuceaban, sus palabras tropezando unas con otras. Sus rostros estaban pálidos y el sudor corría por sus frentes. Nosotros no sabíamos que él era su padre, señor, murmuró George con dificultad. Robert entrecerró los ojos, interrumpiéndolo con una calma gélida. Eso no importa. Su voz, baja pero cargada de autoridad, hizo que el ambiente se silenciara aún más. No importa quién sea, toda persona merece respeto, independientemente de su apariencia o origen. Ustedes humillaron a un ciudadano, a un veterano, alguien que sirvió al país con honor, algo que claramente no comprenden. La vergüenza era visible en los rostros de los policías. Sentían las miradas de desaprobación de los clientes que observaban la escena con atención y alivio. El comisario dio un paso al frente, su mirada cortante atravesándolos. Deshonraron el uniforme que llevan y faltaron el respeto a alguien que hizo más por este país de lo que ustedes parecen capaces de imaginar. Se volvió hacia Harry, su mirada endurecida suavizándose al ver la dignidad inquebrantable de su padre, incluso ante toda la humillación. El comisario no necesitó decir más. Su mensaje había quedado claro. Con firmeza, Robert ordenó: «Ustedes dos, salgan, ahora». George y Gilbert, consumidos por la vergüenza, bajaron la cabeza y abandonaron la cafetería en silencio, bajo las miradas de desaprobación de los presentes. Tan pronto como los policías desaparecieron por la puerta, Robert se volvió nuevamente hacia su padre. Su expresión cambió.
revelando una mezcla de dolor y arrepentimiento. «Papá», comenzó Robert, con la voz cargada de emoción, «siento mucho el retraso, y aún más por el comportamiento vergonzoso de mis hombres. No puedo expresar cuánto lamento lo que pasaste hoy». Harry levantó la mirada hacia su hijo, su rostro tranquilo, pero con un brillo de orgullo en los ojos. Movió ligeramente la cabeza como diciendo que las disculpas no eran necesarias. «Robert», dijo con una sonrisa tranquila, «lo que importa es cómo lo manejaste. Mostraste dignidad y justicia, incluso en una situación difícil. Eso es lo que significa ser un líder. ¿Y tú, qué opinas de esta historia? Déjanos tu comentario y, si te ha gustado, dale like y compártela. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.